Bienvenidos a Historiar, Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar. Mi nombre es Inés Pérez y hoy vamos a estar hablando sobre Doña Petrona. Petrona C. de Gandulfo, la conocida ecónoma que publicó el libro de Doña Petrona, que tuvo más de 100 ediciones y que fue uno de los libros más vendidos en la historia argentina junto con la Biblia y el Martín Fierro. Vamos a hablar de la biografía de esta famosísima ecónoma junto con Rebecca Pait, que es profesora del Lafayette College, doctora en historia por la Universidad de Michigan y autora de una cantidad importante de publicaciones, entre las que se destacan justamente el libro sobre Doña Petrona, La mesa está servida, Doña Petrona C. de Gandulfo y la domesticidad en la Argentina del siglo XX, publicado en español en 2016, y su más reciente, Sharing Yerba Mate, How South America's Most Popular Drink Defined the Region, que fue publicado el año pasado, en 2023. Bienvenida, Rebeca, y muchas gracias por sumarte al podcast Historiar. Claro que sí. Buenas tardes. Rebeca, la primera pregunta que quiero hacerte es sobre, bueno, es una pregunta que yo sé que te han hecho muchas veces, pero para este podcast me parece que es importante volver a hacer, que tiene que ver con cómo elegiste a Doña Petrona, por qué Doña Petrona te permitió volver sobre la historia argentina y qué aspectos de la historia argentina te permitió esta figura problematizar o iluminar. Muy bien. Bueno, debo decir que llegué por primera vez a la Argentina a principios de este siglo sin conocer quién era Doña Petrona y con ganas de investigar la historia de la vida doméstica y de las mujeres y también con una fascinación de la cocina. Entonces, bueno, básicamente andaba buscando fuentes que eran importantes a la gente local y en una librería conocí a un señor que me pasó el libro de Doña Petrona por primera vez en 2002 y me dijo, este libro es la Biblia de la casa. Y bueno, fue carísimo en ese momento el libro, pero lo compré y me puse a investigar acerca de la historia del libro y como decías antes, Inés, muy pronto aprendí que tenía un éxito sin precedentes, ¿no? Que vendió más que 100 ediciones, que fue muy conocido dentro de la gente que conocí y que también la figura detrás del libro, la famosa Doña Petrona, era reconocida. Entonces, bueno, al principio pensaba que podría ser un artículo, pero a lo largo de los años me di cuenta que tenía mucho más para decir, no solamente sobre ella y su fascinante trayectoria, que era bastante única, y sobre el crecimiento de la sociedad de masas, de consumo, de también de las expectativas y las experiencias de las mujeres en la casa, con la cocina, en la figura de la trabajadora doméstica, como vamos a hablar, imagino, con Juanita a su lado. Entonces, ella daba una perspectiva muy amplia a lo largo del siglo XX, porque estaba en el ojo público, digamos, en el ámbito público a través de todo el siglo. Y también porque llegó a tanta gente, sabía que tenía un peso histórico importante para contar unas cosas que eran como menos estudiadas que otros temas del siglo XX. De todas maneras, vos hablas de, efectivamente, ¿no? Doña Petrona tuvo una trayectoria muy singular, pero al mismo tiempo algunas, hay experiencias que ella tuvo que fueron comunes a muchas otras mujeres, Sí, como por totalmente. ejemplo la primera, ¿no? Que, digo, la primera sobre la que yo quiero volver, por lo menos. Petrona nació a fines del siglo XIX en Santiago del Estero. Hay desacuerdos respecto de la fecha de su nacimiento, pero hay acuerdo respecto de que ella en la década del 10 migró de Santiago del Estero a Buenos Aires y se empleó, como muchas otras mujeres, en un mercado de trabajo que estaba en expansión, que estaba dando oportunidades crecientes a las mujeres en distintos lugares. Y en ese sentido, bueno,
su experiencia, eso, no es tan singular. Sí, Incluso esto que se emplea para la Compañía Primitiva de Gas en el 28. Entonces, por ahí lo primero que te quería preguntar, para volver sobre esto, cómo la historia de ella te permite ver otras cosas, es cómo esa experiencia en particular permite ver la relación entre el consumo y el trabajo y cómo se sí. vinculaban estas dos dimensiones en esas oportunidades que las mujeres tenían en esta época en Buenos Aires. Sí, muy bien. Sí, cuando decía que tenía una trayectoria única, no era obviamente el viaje de la provincia al capital ni al empleo laboral, que fue lo único. Lo único fue el éxito que tuvo, ¿no? Que siempre hay y había sido muchas mujeres que tenían que trabajar para sobrevivir, para cuidar a sus familias y todo eso. Y Doña Petrona no fuera una excepción en ese sentido. Tampoco la forma en que trabajaba, como cambiaba, no era tan único. Ella sí tenía algunas cosas que eran muy particulares. Cuando vivía en Santiago del Estero, eso fue bastante común también, pero ella y sus hermanas trabajaban junto con su mamá, que tenía como un pequeño servicio en cocinar para la gente que viajaba y venía a Santiago del Estero. Tenían una pensión. Mm. Después ella trabajaba como estanciera, que tampoco era tan fuera de la común que tal vez hoy hubiéramos imaginado. Y cuando llega a Buenos Aires, antes de conseguir ese trabajo con Primitiva, trabaja cosiendo batas, ¿no? Que también ese trabajo doméstico de casa, vender de uno a uno, es Ujú. bastante común entre las mujeres. Pero volviendo a tu pregunta, ella decide presentarse en la compañía británica Primitiva porque, como ella después dice, quería progresar. Y ella veía que el sueldo de su marido, Oscar Gondulfo, que trabajaba en correos, no era suficiente para eso. O sea, para las cosas que ella pensaba que necesitaban para progresar, ella también tenía que entregarse en el mercado laboral. Y con Primitiva encontró un trabajo que era femenino, ¿no? Ser una ecónoma, mostrando a otras mujeres cómo cocinar con un nuevo horno a gas, ¿no? Entonces, ella sí, como que claramente veía ese trabajo como una forma de permitirle a ella y a su marido a consumir cosas que sin ese trabajo no hubiera podido hacer. Claro, pero además lo que me parece que es interesante es que son oportunidades laborales la que ella encuentra, como muchas Sí, otras mujeres, que se abren al calor de la expansión del consumo, porque lo que ella totalmente. hacía como Sí, sí. ecónoma era promocionar la venta Sí, sí, de las cocinas a gas. de las Ella, cocinas a gas, su, perdón, su sí. trabajo, exactamente como decís, era promover el consumo de otras mujeres. Mm. Y tuve la suerte de conocer a una mujer que iba, por ejemplo, a una de las primeras demostraciones. Ella iba con su mamá y eran de las primeras familias de conseguir una cocina a gas en su vecino, ¿no? Porque también había mucho miedo. Si bien había ganas de consumir un producto moderno que prometía como resolver algunos problemas y agilizar el proceso de la cocción, a la vez la gente tenía miedo que iban a explotar estos Claro, nuevos hornos a gas. Entonces ella claro, tenía el trabajo de convencerles a las mujeres que no era solamente moderno y sofisticado comprar una cocina así, sino también seguro. claro. Es muy interesante porque eso después también aparece esa promoción de ciertos elementos para cocinar, de ciertos ingredientes también en el libro, que es lo que la Sí, vuelve realmente famosa, ¿no? La primera edición es de 1934 y sí, como contamos ya más temprano tiene más de 100 ediciones el libro, pero lo que es interesante es que no es el primer libro de recetas ni el primer libro de cocina, sí. pero es el primero que gana y el único que gana esa popularidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace diferente a Sí. ese libro? Sí, es una buena pregunta y es algo que cuando hice muchas entrevistas orales,
mucha gente me decía que era el primer libro. Hay un mito que es el primer libro de cocina en la Mm. Argentina. Pero en el fines del siglo XIX había varios libros de cocina, la mayoría escritos por chefs que eran varones, que trabajaron en casas particulares para gente muy acomodada, pero también hay una de una mujer que fue rescatada recién, a fines del siglo XIX, pero esos libros de cocina solamente llegaron a un sector muy, muy acomodado y no a un público amplio, ¿no? Eran como recetarios para la gente del elite para, para poder lucirse, ¿no? Y en diferencia, cuando Doña Petrona publica el libro de Doña Petrona en el 34, ella publica un libro que explica muchas cosas que no están explicados en los otros libros anteriores, cómo poner la mesa, cómo servir comidas que tal vez no son tan refinadas a la vez de servir otros platos que son, no sé, franceses y lujosos. Entonces, en este libro uno podría encontrar de todo. También ella tenía, como un poco hablando de lo anterior, tenía propagandas en el libro, tenían productos que ella estaba promoviendo en Mm. el libro. Entonces es del momento, o sea, viene de su trayectoria con Primitiva y después con las revistas y ahora este libro de cocina sale y ella ya es como un nombre, es alguien reconocido no solamente por poca gente que está en el club, sino por más gente que puede, por ejemplo, encontrarse con una revista y ver su nombre o su receta. Entonces, bueno, la otra cosa es que el libro se promueve a la vez con otras cosas que ella está haciendo. Entonces, como está en el público y es una figura Mm. de peso y tenía Mm. como la consistencia de poner su nombre en el título, ella llega a ser como una figura muy importante y el libro llega a ser como el libro más reconocido. Claro, como vos decías, Doña Petrona es una figura que tiene una relevancia pública por su participación en distintos medios de comunicación, en la radio, en las revistas, primero en la radio después y finalmente en la televisión. Además de bueno, de la edición de sus libros, ella ya está presente en esos otros lugares Sí. y va adaptándose a esos medios de comunicación, algo sobre lo que después te quiero preguntar más en detalle. Lo mismo cómo se va adaptando a diferentes contextos, porque, bueno, su libro se edita durante mucho tiempo, décadas y décadas, pero no siempre igual. Esos ajustes también permiten pensar en cómo ella está tratando de ajustarse a esos tiempos que van cambiando. Pero antes de eso, algo que vos decías recién, me quiero detener sobre algo que decías recién, que es cómo el libro no es solo un libro de recetas, como otros que podía haber antes, sino también es un libro que tiene recomendaciones sobre cómo poner la mesa, em, sobre hábitos y también una combinación de recetas que es bastante original en términos de que tiene bueno, recetas de comidas muy refinadas, que vienen de la cocina francesa y tal, pero también de la cocina criolla, las empanadas que hacía en Santiago del Estero, como combina muchas cosas, muchas tradiciones, y vos contás en el libro una hipótesis muy interesante que tenés respecto de cómo ese libro contribuye, y bueno, y la propia Petrona contribuyen a crear una identidad común, vos hablas de una mesa común y de la idea de la comensalidad como metáfora, no como sentarse a una misma mesa física, pero sí a una misma mesa metafórica y cómo eso crea una identidad común en términos Sí, nacionales. Eh, y también hablas de los límites de eso, de la gente que no se puede sentar a esa mesa. sí. Entonces te quería preguntar si nos puedes desarrollar un poco más esta hipótesis y también eso, la de los límites. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, como se sabe, Argentina es un país con una historia de mucha gente de diferentes lugares y
no tiene por lo cual una base culinaria muy fuerte. Podemos pensar, encontrarse como la Ciudad de México, que viene de una capital azteca antes de la llegada de los españoles y que hay raíces culinarias que tienen una larga historia. Y en contraste en Argentina, tanto como en Estados Unidos, diría también con la llegada de tantos inmigrantes, junto con la gente nativa y mestiza por todo el país, se puede desarrollar una cocina un poco más variada y un poco más separada. O sea, la gente llega con las tradiciones culinarias que conoce y hay otras que puede ver con los vecinos, por ejemplo, que no conoce hacer o cómo cocinar, por ejemplo. Mm. Entonces, para mí, uno de los primeros motivos por los cuales el libro de Doña Petrona y la autora tiene tanto éxito es que ella muestra cómo pertenecer a la Argentina cosmopolita y moderna. Claro. Y al dar tantas recetas de tantas tradiciones culinarias a través de la Argentina y del mundo, ella muestra cómo pertenecer en un país que es un país que acepta y a veces celebra como las influencias de otros lugares, tanto como los locales. Y como mujer de la provincia, ella tiene además que ama la ciudad de Buenos Aires, ella tiene además en su propia como estilo de vida una forma de mostrarse a los demás como modernizarse y consumir cosas, cocinar nuevas cosas, ofrecer nuevas cosas a sus familias y con lo cual llegar a pertenecer a esa mesa común, ¿no? Que es, como decías, no solamente actos físicos, como ponerse a la mesa, sino pensar en poner la mesa con platos individuales, con qué servir en la mesa, las diferentes comidas que son para recibir huéspedes o que son para celebrar un cumpleaños con una torta de esas que ella Sí. hizo de una forma muy elaborada. Entonces, me parece que es muy importante esta idea de abundancia y diversidad culinaria que ella representa. Bueno, dos cosas para retomar de lo que estabas diciendo. Por un lado, el momento en el que eso ocurre, Sí, porque el libro sale en el 34 y tiene éxito en parte por procesos sociales que vienen dándose sí, y que se van a dar sobre todo a partir de la década siguiente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la dimensión de clase de esto que vos estás sí. diciendo. ¿Cómo juega ahí la dimensión de clase? Sí, muy bien. Bueno, como decís, ella llega también en el momento oportuno, ¿no? Se está expandiendo la sociedad de masas y en el momento en que sale el libro, y obviamente con el peronismo se expande aún más el consumo a la clase trabajadora. Entonces ella, por ejemplo, con su libro de cocina empieza a poner durante la primera época del peronismo recetas más accesibles porque reconoce que su público está creciendo para incluir más gente que no era solamente la gente de la clase media y en adelante, sino también la gente de la clase trabajadora. Y bueno, es muy fuerte como marca tanto la figura como el libro como un símbolo de la clase social y del progreso. Entonces, hablé, por ejemplo, con una mujer en Bahía Blanca que se reconocía como parte de la clase trabajadora y me decía cuando su marido se lo compró el libro de Doña Petronia, ella misma sentía que habían progresado, ¿no? Que habían llegado a tener algo que antes era inaccesible. Claro. ¿No? Entonces, es un ejemplo de eso. Y como lo que iba a decir antes, porque me preguntabas también por los límites, Sí, tanto en esa época como especialmente después, cuando la economía empieza a complicarse, ¿no? A fines de los años 50, la década de los 50 y en adelante. Hay mucha gente que no puede llegar a esta mesa simbólica compartida, ¿no? Que no tienen recursos para consumir más que lo necesario para sobrevivir, ¿no? Y mm, obviamente lo que ella está vendiendo no es solamente lo necesario para sobrevivir, sino para lucirse, para disfrutar, para poner un mantel, ¿no? En muchas mesas no hay manteles.
Además, hay mucha gente que está trabajando en el trabajo doméstico, que si bien se espera que van a usar el libro de Doña Petrona para cocinar ciertas cosas o para saber cómo hacer la mesa, no van a estar invitados a sentarse a la mesa, ¿no? Están para servir la mesa, no para estar. Entonces, aunque hay una idea de una mesa común que es muy fuerte y, yo diría en contraste con muchos otros contextos históricos, es bastante inclusivo, tampoco es que todo el mundo se puede sentarse en ello. No, claro. Además, es Y como sí, decís, es una cocina que es una cocina en general de excepción, porque sí, son recetas muy elaboradas que requieren mucho tiempo. Ahí hay otra totalmente. dimensión Sí, de la clase que para mí tu libro sí, señala de una manera excepcional, que tiene que ver con cómo el trabajo de las mujeres dentro de su casa y sin una remuneración a cambio contribuye a lograr esa identidad de clase media. Porque es esa posibilidad de tener un tiempo que no se dedica a otra cosa, o sea, no solo de comprar los ingredientes necesarios o tener la cocina a gas o lo que fuere, sino también tener el tiempo para poder dedicarle a una receta que va a ser, que no solo que es elaborada en términos del tiempo que lleva y después de la manera en la que se muestra. Eh, totalmente. Sí, las, hay algunas recetas que vos reproducís en el libro que son increíbles en términos sí. del tiempo y eso. Y después la decoración. No es solo lo rico que va a Sí, estar, es cómo se ve. sí, Y totalmente. Ella era artista, yo diría que era una mujer de negocios muy exitosa y a la vez era artista. Y muchas veces se pierde de la vista esas dos cosas, pero es muy importante en su éxito, ¿no? Que también era interesante mirarla cocinar y poner un plato porque era una forma de crear una obra de arte. Y esperaba, como decías, que las mujeres que estaban cocinando con ella iban a hacer lo mismo, lo cual llevaba mucho tiempo y también mucha habilidad, ¿no? O sea, claro, también no era solamente el tiempo para hacer una receta y las recetas llevan mucho tiempo. Yo intenté, por ejemplo, cocinar algunas cosas de ella y recuerdo que no me di suficiente tiempo. Es una cosa de cocinar todo el día, no es una claro, cosa de empezar, ¿no? a las 4 o a las 5 de la tarde. Y además hay cosas que ella esperaba que la gente iba a aprender a hacer, crear, no sé, rosas de un puré de papa, ¿no? Que son para mostrar su habilidad. Porque también me preguntabas antes de su éxito y me parece que una de las cosas muy importantes de ella es, ella como reconoció que fue trabajo, el trabajo doméstico claro, que fue algo de mérito, que fue algo de habilidad, que fue algo que uno podría estudiar como cualquier otra cosa. Y claro, para esa época en que se esperaba para ser parte de clase media que la mujer se dedicaba a la casa y a hacer cosas así, ella era como la representación a full, ¿no? De esa claro, idea. claro. Y esa dimensión visual, ella la explotó bueno, decíamos, no estuvo en la radio, Sí, ahí la dimensión visual no es tan clara, pero estuvo en las revistas aparecen sí, siempre fotos sí. de recetas. Y al principio ilustraciones, que son obras de arte, básicamente. También Sí, publicó un libro que se llama para aprender a decorar, que está lleno de ilustraciones de tortas y de otras cosas muy elegantes. Sí, al final también hay en el tiempo a fines del siglo XX, perdón, hay más fotos, pero al principio son ilustraciones hechas por artistas, o sea, también es otra forma, sí, y ella que se va adaptando a los distintos medios de totalmente, comunicación, ¿no? Entonces, primero sí, cuando va a hacer estas demostraciones en vivo, siempre con un delantal y unos vestidos que sí, no parecen para Blanca, cocinar. Blanca con sus iniciales. Sí.
PCDG. Y después va, cuando va a la televisión, también Sí. se adapta a la televisión de una Sí, manera. totalmente con pelas, con las uñas pintadas, con el pelo muy cuidado. Y Juanita también, eso es algo muy llamativo, especialmente no siendo de Argentina. Cuando muestro una foto de Doña Petrona y Juanita en la tele, Mm, a la gente que no es de Argentina, la gente no sabe quién es quién, si solamente ven la foto, porque están vestidas casi iguales. Y claro, es algo muy, muy llamativo. Pero sí, obviamente en la televisión, yo diría el libro de cocina y la televisión fueron los éxitos máximos de su carrera. claro. Ahí hay una pregunta que quiero hacerte sobre la que me quiero detener un rato, que es sobre la relación con Juanita. Sí, Eh, pero antes de eso vamos a hacer una breve pausa y muy ya bien. seguimos hablando de la historia de Doña Petrona. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos conversando con Rebeca Pait sobre Doña Petrona y lo que le quiero preguntar ahora, lo que te quiero preguntar ahora es sobre esta relación con Juanita, que es una relación muy visual. Vos recién decías, bueno, si lo ve alguien que no es de Argentina, quizá no las puede reconocer, pero para la gente de Argentina es imposible no distinguirlas y además es vos lo decís en el libro también, es una representación de la desigualdad. Eh, Totalmente. Sí, sí, yo no soy tu Juanita. sí, Sí. ¿Qué- ¿Cómo era esa relación delante de las cámaras y detrás de las cámaras? sí. Bueno, lo que la mayoría de la gente sabía o veía fue frente a las cámaras, ¿no? Claro. Y algo que escuché mucho cuando le decía a la gente que estaba investigando sobre Doña Petrona fue, ay, pobre Juanita, qué mandona era Doña Petrona, ¿no? Cómo la maltrataba. Y eso fue un discurso casi constante, ¿no? Y yo también tuve la suerte en ese momento todavía no había YouTube ni nada, pero fui a la canal a Volver para mirar el único año del programa que existe todavía, creo que es del 64. Mm, Veía que, bueno, en el programa Petrona era quien hablaba, obviamente, pero también ella mandaba todo el tiempo a Juanita sacarme tal cosa, limpiar tal cosa, qué sé yo, y con un tono bastante fuerte, ¿no? Eso mm, sí. Y Juanita creo que solamente habló 4 veces en todo el año de programación que yo vi. Era más, parecía ser, ¿no? Más diminutiva, más como para ayudar, no para estar en la pantalla, aunque obviamente la dinámica entre las dos era una de las cosas más importantes del programa, ¿no? La gente estaba fascinada ver esta relación que normalmente entre una patrona y una empleada está a puertas cerradas, claro. verla en la pantalla y poder comentar y criticar sobre ella, ¿no? Entonces, fue interesante también hablar con algunas mujeres que habían trabajado como empleadas domésticas y Mm, muchas veces eran un poco menos críticas que las otras gente que tal vez mira, empleaba a alguien, ¿no? Porque decían, sí, no, era un trato normal o qué sé yo. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? El lado público. Por lo privado, tuve mucha suerte en conocer y hacer entrevistas, no solamente con la familia de Petrona Carrizo de Gandulfo, sino también con Juanita Bordoy. Y hablé con varias hermanas y otros parientes de Juanita en diferentes partes del país y también de Doña mm, Petrona. Y lo que me contaron las dos familias, que en la familia,
Juanita trabajaba como ama de llaves en la casa de Petrona y como Petrona muchas veces estaba en su laboratorio culinario, como ella le gustaba nombrarlo, Claro. Juanita estaba en la casa, básicamente como la ama de casa, organizando todo, cocinando, organizando las otras empleadas que trabajaban en la casa con ella. Y ella quien mandaba, ella decidía qué iban a poner en la tele, cómo hacer el pelo, todas esas cosas, esos detalles. Sí, También eran bastante amigas, salían a ir de compras, a ir al cine, qué sé yo, otras cosas así. Y quiero reconocer a la vez que tenían una relación mucho más íntima que tal vez alguien hubiera pensado por la pantalla, que claro. era una relación también de empleo y de poder. O sea, Juanita le hablaba en usted a su Ajá. patrona, a doña Petrona, y doña Petrona le pagó a Juanita. Entonces, también había una diferencia, ¿no? Tanto en la vida íntima como en la pública, pero tal vez un poco más compleja de lo que uno hubiera pensado. Claro, si solo te quedas con esa parte pública. Pero es Sí, interesante vos ahí en el libro hablas de la performance de la desigualdad y sí, de alguna sí, manera, bueno, de eso, del atractivo que tenía para sí, quienes miraban, no sé si tanto en términos de que de aprender la desigualdad, pero sí de que eso era atractivo para ver. Y sí, eso dejó de estar en un momento. Vos hoy ves programas de televisión de cocina, sí, no aparece esa figura y en cualquier caso no aparece ese trato, ¿no? sí, sí, Eh, totalmente. sí, como que, Esa detrás de la pantalla. Hice una entrevista. Ahora no voy a acordarme con el nombre, pero con una figura más recién. Y ella, creo que fue Chole Berreteaga, tal vez. Bueno, ella, bueno, que es una figura también más de esa época que ahora, pero hablamos justamente de eso. Ella me decía que todavía hay mucha gente que está ayudando a prepararse para la cámara. Están cortando, están limpiando, están haciendo claro, todo, pero no aparecen en la pantalla. no, Y en contraste, Juanita Bordoy siempre estaba y a la vez llegó a ser famosa. Y la familia de Juanita me comentaron que ella estaba muy orgullosa de su carrera. Ella claro. pensaba en su carrera como un éxito. Y entonces, no sé si es mejor o peor. Se ve la La desigualdad desigualdad, entre Doña Petrona y Juanita Bordoy y no se ve ahora, pero todavía claro. existe. Pero es como que si estuviera ahora invisibilizada, no es que no Sí, existe la desigualdad. eso Sí, es, sí, sí. Ahora, es interesante también pensar eso. Bueno, no es que ahora, bueno, Petrona murió, pero además, los programas de televisión, si estuviera todavía en la televisión, sería seguramente diferente. Pero justamente, Petrona, a lo largo de su carrera, fue muy hábil para adaptarse a los sí, contextos. sí, Eh, sí. eso, ¿vos en qué cosas lo ves? Realmente lo ves en todo. Cuando me dediqué a seguir los pasos de su carrera y es impresionante. Mm, Cuando empieza con Primitiva, ella es una de 15 mujeres que están trabajando como económica, pero muy pronto se empieza a mostrarse como la figura que debe estar presentando a las mujeres en los grandes salones. mm, Cuando decide, o cuando le preguntan, mejor dicho, publicar sus recetas en la revista, ella al principio lo hace sin su nombre, pero a un año ella negocia para poner su nombre, porque dice, si son mis recetas, voy a firmar mi nombre. Entonces empieza a no solamente participar, sino a establecerse como protagonista. mm, Con la radio también, ella va de un programa a otro para tener como el mejor público y las mejores condiciones. claro. Tiene una mentalidad de negocios muy fuerte, aunque a la vez en esa época no era algo muy deseable para una mujer. Entonces siempre se tapa, no es algo que ella está anunciando, pero está como se puede ver
con la ayuda del tiempo, que estaba como muy intencional en sus decisiones. Ella es la primera en la televisión, o sea, no tiene miedo de los nuevos medios, tiene ganas de ponerse y imponerse en los medios masivos. Y, y bueno, y con el libro, ella sigue todo el tiempo editando el libro. No es el mismo libro en el 34 que en los años 80. Ella Claro. sigue agregando cosas, quitando cosas, trabaja con su niñeta al final de su carrera para sacar algunas cosas que parecen fuera de moda, para agregar nuevas cosas, por ejemplo, como cocinar con microondas. Entonces, no es una persona que se queda con lo de antes, sino que siempre quiere acomodarse con los tiempos, con los Sí, cambios de tecnología y de todo. sí, pero hay cosas que son para mí bien significativas. Me acuerdo cuando saca un libro de recetas, no dietéticas, pero sí como con Sí. menos Bajas calorías, bajas sí, calorías, menos pesadas que sus sí, sí, recetas habituales que tenían cantidad de manteca, sí, cantidad de huevos, sí, etcétera. Esa una, y después otra que vos señalás, que es que ella al principio de su carrera no lo oculta, pero tampoco hace gala de su origen de Santiago del Estero, como sí, algo que sí, está ahí, pero después en los 70 es algo sí, que recupera. sí, Eh, totalmente. con qué está dialogando en esos casos? ¿Con qué transformaciones? Sí, me parece que, bueno, se puede ver muchas cosas, como habíamos hablado, la clase social, y las normas de género, pero también las ideas de la etnicidad y la raza y cómo van cambiando a lo largo del siglo XX. Y ella a principio quiere establecerse como una mujer que merece respeto, ¿no? Entonces, se sabe por su acento que es santiagueña, pero no es algo que ella quiere destacar, ¿no? Y Mm, en contraste, como decías, en los años 70 empieza a hablar mucho más de las empanadas santiagueñas, de que hablaba quechua, ah, de que le gustaba ser de una parte del país que tiene como un corazón indígena y empieza como a reconocer públicamente sus raíces como algo que le da más resonancia en vez mm, de intentar decir que todos somos iguales y podemos disfrutar de todo, pero sin marcar las diferencias. Y eso también como que va con otros cambios en esos tiempos, sobre todo con la gente joven que empiezan a imaginar en la Argentina como un país no solamente urbano y blanco, sino que tiene una diversidad más rica y más compleja, con raíces en las provincias. claro. Bueno, hay una última pregunta que quiero hacerte, que es más de reflexión, si se quiere en todo caso, respecto de, no solo en este libro, sino en tu libro más reciente sobre la historia de la yerba mate, vos incorporás una dimensión que era lo que venías comentando recién, ¿no? Una dimensión de análisis que tiene que ver con lo étnico o lo racial, que en particular en la historiografía argentina no siempre está tan presente, pero que vos lográs identificar a partir de esta entrada que tiene que ver con la historia de la comida. Entonces, bueno, preguntarte eso, en qué medida o de qué manera esta aproximación que vos tenés sobre la historia de la alimentación, la comida, etcétera, te permite recuperar esa dimensión y te permite recuperar, porque también otra cosa que es interesante es que uno podría pensar que la historia de la comida como más vinculada a la historia cultural en términos de la circulación de saberes o tradiciones o lo que fuere, pero vos le das ese también carácter desde lo social que permite problematizar desigualdades de clase, como comentabas más temprano, pero también que involucran la dimensión de género, la dimensión racial. Bueno, esa pregunta más de reflexión. Sí, muchas gracias. Bueno, me haces pensar mucho hay una cita del francés Briand Savarin. Él dice, dime lo que comes y te diré lo que eres. Mm, Entonces, para mí, la cocina, la comida, lo que uno decide integrarse literalmente en el cuerpo, mm, está muy vinculado con la identidad.
y la identidad obviamente está muy conectado con la disidencia y con las ideas sobre diferentes identidades étnicas y raciales a lo largo del tiempo. Y hay, por ejemplo, desde el primer encuentro de los españoles con la gente nativa de América del Sur, hay como un interés, una curiosidad y también hay ciertas como prejuicios sobre qué es lo que uno debe comer y si uno come tal cosa, ¿qué van a hacer? Entonces, había miedo, por ejemplo, de los primeros españoles. Se iban a comer mucho maíz, por ejemplo, que iban a cambiar y ser también gente indígena, ¿no? Porque es Claro. como pensaban en el cuerpo y pensaban en cómo funcionaba lo que ahora diríamos identidad. Ahora, en ese momento no tiene tanto sentido. Pero tanto con la yerba mate, que obviamente es una planta al principio que es nativa y que fue consumido por los guaraníes y los cangain antes de la llegada de los europeos, como con el libro de Doña Petrona o con muchos recetarios, porque también he trabajado el tema más allá de Doña Petrona. Se ve como unas recomendaciones e ideas acerca de lo que uno debe consumir y no, y cómo marca ese consumo la identidad de las personas en ciertos lugares y tiempos. Y bueno, tomemos por ejemplo Buenos Aires, es el lugar en que cambia lo más fuertemente estas ideas, ¿no? Con la yerba mate, por ejemplo, la gente de los élites a principios del siglo XIX están sirviendo la yerba mate en sus fiestas a la otra gente muy acomodada, pero por fines del siglo XIX ya están tomando café y té y Claro. rechazando la yerba mate, por lo menos públicamente, ¿no? En la cama, en la cocina todavía están tomando mate para que quede claro. Pero cambia la idea de qué deben consumir y para mí ese cambio no es solamente un cambio de gusto, sobre todo no es un cambio de gusto porque todavía están tomando el mate, sino es un Claro. cambio de idea de cómo quieren ser vistos y quieren ser vistos más, bueno, esta gente de los élites, más como europeos, más modernos, más blancos, ¿no? Y Claro. podemos ver con la comida estas ideas. Y ahora estoy investigando otro proyecto en que veo lo que los élites querían comer en los banquetes públicamente y lo que comían en casa, porque a veces había tensiones. ¿No? Claro. Y podemos rescatar eso también volviendo al tema de Doña Petrona en su libro de cocina, que a lo largo del tiempo y de su carrera empieza a poner más énfasis en las comidas provincianas, aunque siempre están, ¿no? Porque no es que nunca, en ningún momento es como que hay solamente comida europea en una casa, yo diría. Siempre hay ingredientes locales, pero las ideas de lo que deben estar comiendo, por lo menos en público, van cambiando y eso nos permite volver a las ideas del pasado. Sí, es bien interesante a pensar en lo que vos decías, ¿no? Cómo cambian las identidades y sobre todo esta manera de presentarse de manera pública. Sí. Que sí, es muy interesante. Para eso la historia de la comida y para eso recomendamos muy enfáticamente los libros de Rebeca. Seguramente va a salir una traducción al español del libro de la yerba mate, no debe faltar mucho, así que Sí, lo esperamos con ansia. Y si no, yo mientras también. tanto pueden leer los artículos de Rebeca o su libro sobre Doña Petrona, que ya fue publicado en español. Bueno, Rebeca, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Historiar. Gracias, Inés. No, gracias a vos. Y a los oyentes, los esperamos el próximo sábado con otro episodio de Historiar.